Según los profesionales de la psicología, uno de los motivos más recurrentes de consulta es la falta de seguridad personal a la hora de tomar decisiones o hacer cosas. En estos casos, le damos muchas vueltas al asunto, pensamos los pros y los contras de tomar o no esa decisión, ¿no? Y en muchas ocasiones hasta nos quedamos paralizados debido a esa inseguridad. Por eso hoy, en nuestro espacio de salud, vamos a hablar de las personas inseguras. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Personas inseguras, inseguridad personal. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, para comenzar el espacio de hoy, ¿existen las personas inseguras? Bueno, pues tanto yo como mis compañeros de la profesión de psicología, que seguro que coincidirán conmigo en esto, nos encontramos prácticamente todos los días con personas que llegan a la consulta y se definen a sí mismas como inseguras. Ellos mismos nos lo dicen, que yo es que soy como muy inseguro o insegura a la hora de tomar decisiones, es que no me decido o es que le doy 1000 vueltas y al final me quedo paralizado. Y claro, eso hace que experimente mucho malestar porque no puedo tomar decisiones ni puedo dar pasos en aquello que es importante para mí. Pero lo cierto, y hoy desmontaremos muchos mitos en torno a esto de la seguridad personal, porque lo cierto es que no existen las personas inseguras como tal, como si fuera un rasgo de personalidad. Muchas veces cuando aparece esa conducta de inseguridad de manera sistemática puede ser más que un defecto de la persona en sí, puede ser más un problema a la hora de gestionar su inseguridad, porque en contra de lo que la gente piensa o de la creencia extendida, la inseguridad personal es algo normal y que es evolutivamente adaptativo que tenemos por el mero hecho de ser seres humanos. Curioso todo esto, pero un momento. ¿A qué te refieres con que la inseguridad personal es algo normal? O sea, ¿quiere decir que no es un problema que debamos corregir antes de tomar decisiones y poder así estar seguros de lo que estamos diciendo? Pues mira, durante muchos años ciertas corrientes no muy rigurosas que podrían parecer psicología pero que en realidad no lo son, pues los coaches motivacionales, autores de libros de autoayuda, etcétera, han vendido como que una vez más que teníamos que corregirnos esa inseguridad personal, como tú dices, antes de tomar decisiones. Era como que ser inseguro o insegura era una señal de debilidad en la persona y que estaba mal visto. De hecho, parece como que se asocia que ciertos roles o ciertas profesiones de nuestra sociedad no pueden mostrar el más mínimo ápice de inseguridad. Por ejemplo, pues empresarios, médicos y sobre todo los políticos, ¿verdad? Y muchas empresas cuando reclutan según su cultura de la empresa ciertos perfiles, buscan que el profesional se muestre seguro o segura de sí mismo. Y también esto está muy extendido en nuestro vocabulario y en nuestra cultura cuando le decimos a alguien eso de "te veo insegura", ¿no? Pero es que mucho me temo decir que, salvo que haya una patología de la personalidad, como es el caso, por ejemplo, de la psicopatía, tener cierto sentimiento de inseguridad o sentirnos inseguros en muchos momentos de nuestro día a día es algo normal y evolutivamente adaptativo, porque esa inseguridad nos permite estar atentos y alerta a posibles cosas que nos podrían salir mal o incluso a defectos propios y vulnerabilidades que podrían hacer que cometiéramos errores y que falláramos. Entonces, al final, esa inseguridad nos permite ser autocríticos, lo cual es una cualidad muy buena en las personas que hace que seamos sensibles a nuestros errores y que nos permita mejorar. Entonces, Isabel, ¿de dónde nos viene esa inseguridad? ¿Es algo que se aprende? Pues la inseguridad al final es un sinónimo de miedo, de la emoción del miedo, si lo pensáis es lo mismo, porque detrás de la inseguridad, por ejemplo a la hora de tomar una decisión, lo que hay paralizándonos es el miedo a equivocarnos. A mí para explicar esto me gusta mucho un autor de la terapia de aceptación y compromiso, que lo he nombrado alguna vez, Russ Harris,
que tiene un libro que se llama Cuestión de confianza, del miedo a la libertad, y que habla precisamente de esto y dice que la inseguridad es algo que llevamos evolutivamente programado en nuestra especie, del ser humano, porque nuestra especie ha sobrevivido gracias a la inseguridad. Él dice que hace cientos de miles de años nuestros antepasados cavernícolas que vivían juntos en una tribu, en un valle o en cuevas se refugiaban cuando las inclemencias del tiempo lo hacían necesario. Pero claro, tarde o temprano el agua, la comida, sus víveres se agotaban y había que salir fuera de esa zona de confort a cazar, ¿no? Y a buscar esos víveres. Entonces, claro, se exponían fuera a animales peligrosos, a todos los peligros que les acechaban. Entonces, claro, el antepasado cavernícola que se fuera ahí de la cueva sin ninguna inseguridad, que iba ahí muy seguro de sí mismo, a lo loco, sin prestar atención ni a los ruidos ni a los depredadores que se acercaban, pues no reducía el riesgo de que llegara un depredador, un mamut lanudo y lo matara. Y claro, ese cavernícola ya no se iba a reproducir y su gen de la falta de inseguridad o de la absoluta seguridad pues no iba a pasar a las siguientes generaciones. Sin embargo, esos cavernícolas que meditaban mucho las salidas, que se prevenían muy bien por dónde echar, dónde estaban los depredadores, aunque es cierto que pasaban mucha ansiedad y mucho miedo y mucha inseguridad, pero claro, gracias a ese estado de alerta que llevaban, pues pudieron salvarse y se reproducieron y ese gen ha pasado de generación en generación hasta lo que somos a día de hoy. Entonces, aunque la inseguridad nos haga pasarlo mal, es buena. Sí, es que desgraciadamente, y en contra de lo que pues muchos libros de autoayuda y demás nos han vendido, nuestros cerebros humanos no están diseñados para que seamos todo el tiempo felices y estemos todo el tiempo tranquilos, sino que están hechos para detectar peligros y amenazas al servicio de nuestra supervivencia. Entonces, para sobrevivir, la inseguridad es muy buena, aunque claro, el precio que tengamos que pagar es pasarlo mal y pasar ansiedad en algunas ocasiones. Entonces, por lo que comentas, cuando, por ejemplo, para poner un ejemplo, veamos a un político, ¿no? O a un empresario muy seguro de sí mismo, ¿debemos desconfiar o se pueden entrenar para mostrar esa seguridad que transmiten? Bueno, en realidad si os fijáis en lo que acabamos de decir, salvo que haya rasgos psicopáticos de personalidad en la persona, pero en funcionamientos de personalidad sana es normal la inseguridad y por tanto se podría decir que es imposible que incluso cualquier político o un alto cargo, por ejemplo, no se sientan inseguros en algún momento. Claro que pensad que un político, por ejemplo, cuando salen los medios de comunicación ya se ha preparado muchísimo y se ha planificado muy bien qué hoja de ruta va a seguir o cuál es su estrategia y cómo lo va a comunicar. Y luego que no están solos, sino que hay asesores, técnicos especialistas en su entorno que les van a asesorar y les orientan precisamente para no mostrar esa inseguridad y sobre todo para reducir el margen de error y que cuando digan algo, pues ese algo ya se haya meditado muchísimo. Pero bueno, por ejemplo, en los médicos o en mi profesión de la psicología también nos pasa que está mal vista esa inseguridad de cara a los pacientes, pero de hecho yo diría que es buena, que es al contrario, porque cuando yo atiendo un caso y no me siento ahí muy segura de que lo que estoy haciendo, esa intervención es correcta, pues bueno, esa inseguridad al final es mi señal de alarma de que, bueno, algo lo puedes estar haciendo mal y tienes que ser más autocrítica, incluso tienes que supervisarte y pedir ayuda a otros colegas. Y que yo ya, no como profesional, sino ya como paciente, cuando voy a otro especialista por cualquier tema de salud, pues siempre te gusta la honestidad, ¿no? Y que si ese profesional no sabe lo que te pasa o no te puede tratar correctamente, pues siempre nos gusta que nos digan, pues mira, yo esto no te lo voy a tratar porque no sé y te voy a recomendar a otro colega que quizás te puede ayudar mejor. Y creo que por eso mismo reconocer nuestra inseguridad de manera honesta es incluso mejor que fingir que estamos seguros en todo momento, lo cual pues no es cierto, ya lo estamos viendo hoy. Es verdad que yo creo, ¿no?, que habrá oyentes que estén escuchando, pues bueno, cómo se desmonta el mito de que la inseguridad es mala. Ahora que ya sabemos que todos la tenemos y es normal, y que claro, piensen que como se gestionan ellos cuando esa inseguridad
llegue incluso a paralizarnos y a no dejar que tomemos decisiones que son importantes, ¿no? Claro, pues para esa gestión de la inseguridad y que no llegue a paralizarnos, podemos seguir incluso 5 tips o 5 recomendaciones que podemos tener en cuenta para que la inseguridad no nos llegue a paralizar. Uno de ellos sería el control de las expectativas, en el sentido de lo que llamamos perfeccionismo. Si cuando se nos presenta un reto queremos, por ejemplo, que nos salga perfectísimo a la primera y no contemplamos que cierto margen de error es totalmente normal, pues claro, cabe la posibilidad de que nos dé tanto miedo no poder controlar ese error y que suceda, que nos venga esa inseguridad brutal y que nos acabe bloqueando. O sea que esas expectativas hay que controlarlas. Luego, y relacionado con lo anterior, suele contribuir mucho a la inseguridad la autoexigencia o el juzgarnos muy duramente a nosotros mismos. Es decir, si estamos constantemente criticándonos defectos de eso no lo estás haciendo bien, tú es que no vales, pues claro, nuestro miedo a hacer algo y que no seamos capaces de ello va a ser atroz y eso también nos va a llevar a la parálisis. En tercer lugar, también está la excesiva preocupación por el miedo o la focalización de nuestra atención sobre los síntomas de ansiedad y de miedo, por ejemplo. Esto le ocurre mucho a los estudiantes de oposición cuando tienen exposiciones orales, que muchas veces se quedan bloqueados porque como al inicio de la exposición siempre aparecen síntomas de ansiedad, pues taquicardia, sudor, boca seca, ellos se focalizan en esos síntomas en lugar de en el contenido de lo que tienen que decir y claro, se quedan paralizados. Y luego hay otras 2 claves, la cuarta y la quinta, de gestión de esa inseguridad. Una es la falta de experiencia y la otra la falta de habilidades. Es decir, en la calle hay como una creencia extendida de que para hacer algo primero tenemos que estar seguros. Pero claro, si es la primera vez que yo hago algo y no soy muy habilidosa, lógicamente, como ocurre por ejemplo cuando conducimos o cuando hablamos en público, pues es normal y esperable que según lo que hemos hablado antes, esa inseguridad esté ahí para hacernos sensibles a cometer errores y a corregirlos. Y es normal que ante algo que es nuevo, pues aparezca. Por tanto, debemos de tener en cuenta que la primera vez que hacemos algo, tenemos que hacer lo que se llama un acto de confianza para que a fuerza de repetir esa habilidad aparezcan los sentimientos de confianza. Es decir, los actos de confianza son primero y los sentimientos de confianza vienen después. Y si os dais cuenta, conforme vamos conduciendo en nuestro coche ya todos los días después de sacarnos el carné, llega un punto en que los nervios y la inseguridad se nos olvidan, o sea, desaparecen y van dejando paso a otros pensamientos y esa tarea se acaba automatizando y somos habilidosos. Bueno, muchos puntos de tratar sobre el tema de las personas inseguras. Escuchando así, Isabel, la sensación es que, bueno, al fin y al cabo casi todo el mundo, ¿no? Incluso cuando más fuerte tenemos esa imagen, esa estampa de las personas, al final también es como una autoconfianza porque son inseguras también. Claro, probablemente o esa persona se ha entrenado muchísimo para gestionar esa inseguridad y que no se le note de cara afuera, pero o hay gente que no se la quiere reconocer a sí mismo, pero bueno, en cualquier caso la inseguridad forma parte de todos y de todas y es imposible que no la sintamos o experimentemos en algún momento. Sin lugar a dudas. Bueno, Isabel, agradecerte como siempre que estés aquí con nosotros. Si tuviéramos que hablar contigo, siempre lo preguntamos así, de este o de otros temas que tratamos aquí en Más FM cada martes, o de cualquier otra consulta que duda que podamos surgir, que nos pueda surgir. ¿Dónde podemos localizarte? Pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín y tenemos las redes sociales para consultar sobre este tema o cualquiera que resulte de interés. Isabel, hasta la semana que viene. Hasta el martes que viene, un saludo.